Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. En este episodio de Siendo Honestos conversamos con Aníbal de Castro, una figura esencial del periodismo dominicano y ex embajador en Estados Unidos, Reino Unido, España y también ante la Unión Europea. Fundador y primer director del Diario Libre, lideró una transformación en la prensa nacional apostando por un periodismo moderno, riguroso y libre. Su trayectoria incluye medios como El Nacional, Última Hora y Rumbo, y su voz se ha consolidado como referencia crítica frente al ruido de la desinformación. En tiempos de debate sobre la nueva ley de expresión, su visión resulta clave: censura o regulación necesaria. De Castro sostiene que se trata de trazar límites que garanticen un ejercicio ético y responsable del periodismo. La conversación también recorre su experiencia diplomática, su defensa del poder de la palabra y su mirada sobre los retos de la prensa en la era digital. Es una charla lúcida, provocadora y oportuna. Amigos de Siendo Honestos, ustedes vieron en la presentación especial de hoy el invitado que nos acompaña para este espacio. Quiero darle la más cordial bienvenida al profesor, así lo voy a llamar, Aníbal de Castro. Es un destacadísimo periodista de la República Dominicana, ha tenido una trayectoria importantísima, como vieron, en el servicio exterior. Sus libros son de consulta obligatoria para todos los que queremos de alguna manera comprender lo que ocurre en este hermoso país. Don Aníbal, gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias por la invitación, honrado. El gusto es todo nuestro. Honestamente, honrado. Qué bueno que además lo podamos tener en el espacio. ¿Cómo van las cosas en el periódico? Usted ha llegado en una dinámica diferente. En Diario Libre se pasó un buen tiempo en el servicio exterior y volvió a lo suyo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, estuve 20 años en el servicio exterior y de nuevo en la batalla diaria que es el periodismo, con muchos cambios tecnológicos, con cambios notables en la sociedad dominicana, pero yo creo que una de las características del periodismo es su adaptabilidad. Y en este caso, pues rápidamente he tenido que acostumbrarme y adaptarme a estas nuevas circunstancias. Usted ha narrado un poco cómo fue que se dio esa conversación que le invitó a regresar al país. Dos amigos que le pidieron ayuda, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo fue esa conversación? O sea, ya yo sé que eso fue así, pero ¿cómo pasó? ¿En qué escenario? ¿Cuál es el contexto? Muy sencillo para mí. Para mí. Resulta que Fran Rainieri y yo somos amigos de hace 50 años, más o menos. Es más, para que tú tengas una idea, a nosotros nos presentó Orlando Martínez. Wow. Y Orlando Martínez se conmemoró 50 años de su muerte hace poco. Y a lo largo de esa amistad muchas veces habíamos conversado sobre medios de comunicación y él tenía un interés en medios, siempre le había llamado la atención cómo se desenvolvían los medios, las informaciones, siempre ha tenido muchos amigos periodistas. Y del otro lado estaba Arturo Pellerano, que es otro gran amigo mío y con quien yo he trabajado desde hace muchos años también. Juntos iniciamos el proyecto de las revistas Rumbo, de Diario Libre y de una serie de publicaciones que están en los anales del periodismo de la República Dominicana. Yo sé que Arturo estaba un poco cansado ya, ¿no? Quería un respiro y dado el interés que también yo conocía de Fran Rainieri, pues ahí yo estaba en medio de dos amigos. Fue muy fácil que se comunicara, muy fácil que se entendiera y el resultado ha sido pues la compra del Grupo Diario Libre por la familia Rainieri. ¿Qué ocurrió? Que cuando comienzan las negociaciones, en una de los primeros encuentros, al salir, don Fran me dice: Aníbal, yo me meto en esto si tú te quedas, si tú estás, porque yo de esto, nosotros no sabemos absolutamente nada.
Y yo me quedé en silencio, pero internamente me sentí comprometido. Comprometido por el lado de Arturo, un amigo a quien yo quiero mucho, y por el lado de Fran también, otro gran amigo. Y así quedé en el medio y así retorné a los medios de comunicación. Al principio, pues, me encontraba un poco extraño porque 20 años es un hiato bastante grande, ¿no? Pero ya estoy nuevamente acostumbrándome. ¿Y sabes cuando yo me sentí que había regresado al periodismo? Cuando comencé nuevamente a mirar las cosas en función de noticias. Parecería ¿Cómo sencillo. funciona eso para el que no lo sepa? Bueno, tú lo sabes, parecería sencillo, pero para que los telespectadores lo entiendan. Es cuando uno ve los acontecimientos, cuando uno piensa en hechos, cuando uno observa situaciones desde el ángulo noticioso, cuando uno piensa qué de eso puede ser noticia. Como si tú caminas por una avenida y ves que hay un hoyo, o si ves algo que inusual que se sale de lo común, inmediatamente esa mente periodística comienza a trabajar y tú tratas de descubrir cuáles ángulos de esa situación, de ese incidente, interesan a la comunidad y que probablemente la comunidad no los está viendo. Me dijo usted que don Frank puso la condición de asumir eso si usted estaba. La pregunta para mí es si usted le puso alguna condición a don Frank para asumirlo también. Yo hubiese dicho, sí, pero si me mudo para Punta Cana. No, no, yo no puse en realidad ninguna condición. Sí le pedí simplemente que permaneciera la persona que estaba al frente del Diario Libre en ese momento, que era Inés Aizpún, y por supuesto que Fran pues no tenía ninguna objeción. Ni don Fran, ni Fran Elías también, que es quien está al frente de los negocios y del Grupo Punta Cana, y que por supuesto desde un principio estuvo involucrado en las negociaciones y en toda la idea de la adquisición de medios de comunicación. Ya me va a contar más sobre el ejercicio de dirigir un periódico diario, que es un desafío. Yo tengo el honor además de compartir diariamente con don Nelson Rodríguez, que tiene a su cargo el periódico del Caribe y que mire, es un trabajo titánico sacar adelante un periódico, no nada más en estos tiempos, creo que siempre lo ha sido, pero ahora también hay otros desafíos. Pero yo quiero preguntarle, porque vi en una entrevista que le hicieron, en donde exploraban algo que a mí también me interesa preguntarle, sobre su inicio en el ámbito de la diplomacia. Y usted relataba que era muy distinto, o que fue muy distinto para usted, llegar a Londres como un diplomático, como un representante del gobierno de la República Dominicana, al joven de bolsillos vacíos que había llegado a Londres. ¿Cómo era el joven de bolsillos vacíos que llegó a Londres a estudiar en los años 70 economía? Sí, mira, por primera vez yo estuve en Londres en 1974, en una visita turística. En ese entonces yo era el jefe de redacción del periódico Última Hora, vespertino que ya desapareció. Y la verdad es que la ciudad no me gustó, pero se dieron circunstancias personales y terminé viviendo en Londres un año después, en esa ciudad que no me gustó y que yo no entendía, porque mi inglés era muy precario en ese entonces. Y los nombres, me acuerdo de las estaciones del metro, del Tube, en Londres me parecían un poco muy extraños, ¿no? Fuera de lo que era mi manejo del idioma. Llegué allá y bueno, comencé a estudiar inglés y solicité a varias universidades. Me aceptaron una en Londres y otra fuera, unas 120 millas de Londres. Pero ya yo llevaba varios meses en la ciudad y me dije, si yo me quedo en la Universidad de Londres no voy a estudiar, me voy a dedicar a otras cosas. Habían razones para distenderse. Sí, para distenderse, exactamente. Y escogí esta ciudad, Norwich, y ahí fui a la universidad. Claro, yo regreso al país, 79, 80, regreso al periodismo, cosa que yo no tenía pensada. Mi idea era dedicarme a trabajar en cuestiones de desarrollo económico, más afín con lo que yo había. Porque usted estaba en la prensa, ya usted estaba ejerciendo como periodista. Pero fue Virgilio Alcántara a Londres, que era el director del periódico, y me dijo, mira, el periodismo me hizo una historia
no conmovedora, pero me convenció de que ese era mi mundo y a ese mundo regresé. Y a ese mundo he vuelto una segunda vez. Espero no irme ya. ¿Espera quedarse? Yo creo que sí, yo No, creo que sí. De aquí al retiro. ¿Usted cree? ¿Piensa en el retiro usted? Bueno, retiro de tomar las cosas con más suavidad. Porque yo creo que la gente como usted no se retira nunca, porque el que está todo el tiempo pensando, creando, y lo sabemos porque usted tiene una prolífica pluma que le hace además escribir con regularidad, una regularidad que a muchos sorprende. Escribir de esa manera todos los días implica además una disciplina. Yo creo que esas personas no se retiran jamás. Pero a lo mejor las circunstancias retiran a uno. Uno queda en disonancia con el medio. No, hay que entender que llega un momento en que hay que dejar el espacio a otros. Otros que tienen nuevas ideas, otros que están más en sintonía con la audiencia. Sí. En fin, llega un momento en que uno se queda, como dicen, outdated. O sea, fuera fuera de juego, para ponerlo sí. en una palabra que aunque no es la traducción original, sí, funciona. sí. ¿Usted recorta el periódico? No. ¿Nunca? No. O sea que lo que yo voy a hacer ahora va a parecer para usted un sacrilegio. Lo que pasa es que me llamó la atención y yo corté este artículo suyo, que es ADC, que son sus siglas, por supuesto, antes de comenzar. Escribir sin condescendencia. Ah. Y ahora que usted menciona eso, de quedar outdated, me va a hablar cuando regresemos de la pausa del lenguaje, de lo que puede parecer fuera de lo cotidiano, fuera de lo actual, pero que usted explica acá muy bien. Y usted dice, yo no escribo porque quiero estar en una plataforma en la que nadie me entienda, sino porque aspiro a que el ser humano en general pues pueda comprender realidades distintas que le resultan ajenas, tal y como usted probablemente también lo hace. Me lo cuenta cuando regresemos. ¿De dónde surge esa forma de escribir y cómo se alimenta la escritura de Aníbal de Castro? La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía, juntos. Regresamos con más de Siendo Honestos. Hoy nos acompaña Aníbal de Castro, destacado periodista de la República Dominicana, escritor y además especialista, pienso que se puede decir así, de las relaciones internacionales. Con él vamos a hablar un poco ahora sobre temas de actualidad, pero me interesa que comprendamos la firma, la pluma de don Aníbal, quien además durante muchos años escribió en la revista Rumbo, también tenía otra columna, A Decir Cosas, en Diario Libre, una columna que fue suspendida, pero que me parece que hace un par de días como que la reactivó. No ha sido suspendida, sino como estoy en otras tareas, pues no tengo tanto tiempo para pensar esa columna. Cuando yo estaba fuera del país, tenía esa visión un tanto abstracta de lo que estaba ocurriendo acá y me resultaba más fácil. Además, era una columna que no era necesariamente periodismo, que cabalgaba entre el género periodístico y el literario, pero más el producto de reflexiones, de observaciones, de lo que yo, de la rutina. Mi rutina en ese entonces. Su rutina en ese entonces era distinta. Ahora su rutina, ¿cómo es? ¿Cómo es el día a día de don Aníbal? ¿Usted se despierta tempranísimo, toma café, no? ¿Se va a dormir temprano? ¿Cómo funciona el día a día de don Aníbal de Castro? Lo primero que yo hago es tomar el móvil o tomar la tableta y buscar el periódico, ver el periódico. Sin café, apenas abre el ojo. No, apenas abre el ojo. Yo creo que es automático, está al lado, porque mi última despedida en la noche siempre es pues la tableta, el móvil, mirando Diario Libre, lo que sale en las redes, en el digital, pero también otros medios de comunicación. Antes, años atrás, mi primer paso era el periódico físico.
Ahora es primero el periódico digital y Claro. después el periódico físico. Eso es el primer día. Y después, a lo largo, planificar el periódico, planificar la cobertura de noticias, discutir con mis compañeros de trabajo qué vamos a hacer, lo que salió, lo que estuvo mal. Tenemos una mirada crítica sobre el periódico, sobre la cobertura. Y entonces ahí ocurren lo que jocosamente mis compañeros de trabajo llaman los recaditos. Las instrucciones que yo doy, las observaciones del día, ellos le llaman recaditos. Entonces doy mis recaditos allá en el periódico y eso es. En Diario Libre hay un teléfono rojo. Le voy a decir qué es. No acá en CDN, pero en el medio en donde yo trabajaba en Venezuela había un teléfono que nosotros le decíamos el teléfono rojo. Y ese era el teléfono donde llamaba el director. Cuando sonaba, la gente temblaba, la gente corría. ¿Hay un teléfono rojo en Diario Libre? No hay necesidad de eso. No, y la comunicación es muy fluida y muy cercana. Qué bueno, ¿sabes? qué bueno. Sobre el lenguaje, usted escribió esto que se llama escribir sin condescendencia, en el que usted hace una suerte de mea culpa, pero extendido. Porque usted dice, a menudo se me reprocha que escribo para una élite ilustrada, que elijo palabras demasiado pulidas y metáforas que, lejos de facilitar, traban la comprensión, que mis textos no son para dominicanos, como si hubiera una sola manera legítima de ser dominicano, o como pensar con Honduras fuera un gesto ajeno a nuestra identidad. Hábleme sobre eso. Parece que se lo han dicho a menudo y usted decidió reflexionar públicamente al respecto. Sí, me lo han dicho ya con anterioridad. Nunca me olvido, una de las primeras que escuché fue de una querida amiga que está en los medios de comunicación, que dijo que yo debería escribir otras cosas, menos abstrusas, menos abstractas, más en sintonía con la realidad dominicana. Sí. Pero en realidad es un estilo, y es un estilo que tiene su raíz, una raíz lejana en mis años. Cuando yo estaba comenzando la secundaria, yo estaba en el seminario, y el rector del seminario, un sacerdote canadiense a quien yo le guardo respeto, ya murió, aunque el español no era su idioma nativo, pues su idioma nativo era el francés, porque venía de la provincia de Quebec, tenía un amor por las palabras y tenía un amor por el idioma. Y continuamente en la conversación usaba palabras diferentes, palabras nuevas, que los seminaristas no conocíamos, pero que a mí me interesaba grandemente. Y yo de manera informal sostenía un diálogo con él cuando yo conocía palabras diferentes y se la decía y él me decía otra, él decía otra en la conversación, yo le mostraba unas palabras. A veces en la noche había un espacio dedicado a la lectura, a eso de las 7:30, había que leer media hora, lo que llamaban lectura amena. Eran libros que estaban en la biblioteca, una biblioteca que estaba a mi cuidado, estuvo un año que yo era el encargado de la biblioteca. Y yo leyendo, él se paseaba, leyendo el breviario, y a veces yo le hacía una seña porque había que estar en silencio, y le mostraba una palabra nueva que me llamaba la atención. Y yo creo que si ese no es el origen, es la continuación de mi amor por el idioma, de mi amor por las palabras y por el buen decir. A veces el buen decir conlleva la utilización de términos, de giros que no son comunes, pero que le dan ritmo al texto, que enriquecen el texto y que obligan también, despiertan el interés de quien lo está leyendo y lo obligan a buscar la palabra, a interesarse en el texto, a interesarse más en el idioma. Y yo creo que yo escribo también un poco para retar, pero también para despertar ese interés por la palabra, ese interés por nuestro idioma. Y esa es una explicación sencilla de lo que yo hago. Sí, porque usted dice para despertar o para intentar despertar. Sí, claro. Que es lo que claro, cualquiera claro. podría ser, porque sí, hay dos lecturas. Hay una que podría ser, no, esto no lo entiende todo el mundo, y hay otra que podría ser, déjame ver cómo yo lo entiendo. Sí, pero yo lo Pero digo... usted fue seminarista entonces. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el seminario? Yo estuve 3 años. ¿Y qué le pasó? Que decidió no ser cura, sino economista y después periodista. No, periodista primero. Ah, periodista primero. Yo creo que en esos años nació mi amor por las letras
y pensé que mi carrera era más por el lado de las letras, por el lado de la creación literaria. En ese entonces, pues, no había lo que podía llamarse una carrera de literatura en la República Dominicana, que era lo que me interesaba, y pues lo que estaba más próximo a mis intereses profesionales en ese entonces era el periodismo, y por eso me decanté por el periodismo, y aquí estoy. Y aquí está. En aquellos tiempos le llamaba a usted la atención y le generaba algún tipo de entusiasmo el tema de la palabra. Después de todo este tiempo, después de haber cosechado además un trabajo abundante, ¿qué es lo que le genera a usted en este momento, desde el punto de vista del periodismo, ese interés? No solamente de permanecer, sino de hacer las cosas de una manera muy suya. Entiendo que así lo ve, con amores y desamores, como pasa casi todo en la vida. ¿Qué le hace a usted mantenerse haciendo lo que hace? ¿Qué le genera ese motor? Es una manera de vivir, es un impulso de vida, es un soplo que le llega y que te obliga a ser creativo, a inventarte cada día, a ser diferente cada día en lo que expones, en cómo lo expresas, en cómo lo comunicas. Pero también es una manera de vivir en contacto con la sociedad. Es una manera también de aportar a la sociedad. Yo veo el periodismo de esa manera, y eso es lo que me entusiasma, eso es lo que me enamora de lo que he hecho y sigo haciendo. He hecho por tantos años y que sigo haciendo, y que ya tú me prohibiste que lo dejara, porque me dijiste que yo no me podía retirar. O sea que ya estoy adquiriendo un compromiso contigo aquí, públicamente, delante de todos. El periodismo es una profesión con altibajos, pero al final del día es una profesión altamente satisfactoria. Te permite expresarte, te permite entrar en contacto con otras personas, te permite fomentar la disidencia, fomentar simpatías, crear otras ideas, tal vez, en fin. Yo creo que es una carrera con un profundo sentido social, en la que yo la he desempeñado con satisfacción. No sé si lo he hecho bien o no lo he hecho bien. Yo he tratado de hacerlo bien. Y ese esfuerzo, ¿no? Esa dedicación que yo creo que he hecho es lo que me da satisfacción. A los lectores les compete decir el resto. Yo sé que usted ha reflexionado recientemente sobre el ecosistema digital, porque quizás con el devenir de los tiempos, aunque las redes sociales ya no se pueden considerar nuevas, porque tienen ya muchos años con nosotros, sí es cierto que hay que abordar con seriedad temas como la posverdad, temas como las llamadas, y coincido con usted en ese término, sectas digitales, que no considero, al menos, y esto sí es una posición personal, que tal y como usted señala, en virtud del periodismo y de las buenas prácticas de lo que hacemos, aporten a la sociedad, sino que al contrario, están a la orden del día para generar una de las peores cosas de la humanidad, que es generar odio, generar división, generar esa rispidez en la sociedad. ¿Cómo evalúa lo que estamos viviendo en República Dominicana recientemente, don Aníbal? Estamos hablando de una ley de expresión, estamos hablando de que eso se está confundiendo además con otros procesos legales que utilizan ya piezas del entramado digital, el entramado legal de la República Dominicana. Me lo dice cuando regresemos de la pausa. ¿Le parece bien? Para que pueda extenderse en su respuesta. Esto es una tiranía, el tema de los tiempos de televisión. Ya venimos con más. En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica para ti, también para ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡Acorde! A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. Aquí estamos con Aníbal de Castro, don Aníbal de Castro. Qué frescura la mía llamar Aníbal de Castro.
Suena mejor, Aníbal. ¿Te puedo llamar Aníbal? Hay economía de palabras y en el periodismo debemos ahorrar palabras. Estoy de acuerdo, totalmente. Don Aníbal, hablemos de este ecosistema digital del que estamos preocupados muchos, sobre todo por los efectos que tiene sobre la dignidad de las personas. Los periodistas hacemos nuestro trabajo, investigamos, buscamos datos, certificamos, reconfirmamos. Pero en el ámbito digital no funciona así. Yo creo que ese quizás es uno de los problemas. Pero bien, ayúdeme a comprender su inquietud al respecto. Ciertamente hay una diferencia en lo que se comunica en las redes, lo que se comunica en el ecosistema informativo. Una cosa es el periodismo, que es lo que nosotros hacemos. El periodismo tiene unas reglas éticas, tiene una manera de comunicar que difiere en muchos aspectos de lo que es la otra comunicación. Así vamos a llamarla, la otra comunicación, la que se da por las redes, la que se da por diversas vías. Nosotros transmitimos o tratamos de comunicar hechos, sucesos, aunque también tenemos opiniones. Pero esa comunicación de los hechos está basada en la búsqueda de la verdad. Nosotros buscamos una aproximación a la verdad en todo momento. En ese otro tipo de comunicación, en las redes, no hay comunicación de hechos, pueden ser hechos inventados, las opiniones pueden ser opiniones que no reflejen un verdadero sentido de realidad, que no esté más o menos basada en acontecimientos reales. Y el lector, la audiencia, vamos a llamarle a la audiencia, que es el término que se utiliza hoy en día, debe diferenciar entre lo que es periodismo y lo que es esa comunicación. Nosotros tenemos reglas, tenemos unos principios éticos a los cuales nos adherimos. Aquello no. Aquello es el caos, aquello es el decir, aquello es el mentir, aquello es el chisme, lo que sea, uno puede llamarle como uno quiera, pero no es periodismo. Nosotros hacemos periodismo, ellos no hacen periodismo. No quiero invalidar su trabajo, excepto cuando viola la intimidad de las personas, cuando comunica falsedades, cuando crea incertidumbre en la sociedad, cuando contribuye a la división en la sociedad, a la transmisión de ese discurso de odio al que tú hacías referencia. En fin, cuando esa comunicación se erige en un valladar para la vida en comunidad. Eso es lo que yo critico y eso es lo que yo invito a la audiencia a que entienda, a que lo vea en esa dimensión. Y ahí es donde está el peligro, ¿no? ¿Por qué la nueva ley, para explicárselo a la audiencia, por qué la nueva ley de difusión y expresión del pensamiento no es un ataque a la libertad, precisamente? ¿Por qué esa ley no es una ley de censura? ¿Por qué no es una ley mordaza? ¿Por qué se cree que lo es? ¿Cómo lo ve usted? Es todo lo contrario. Esta es una ley que fue hecha fue creada por una comisión nombrada por el Poder Ejecutivo de hace 2 años y estuvo trabajando en la búsqueda de un consenso, también trabajando con otras legislaciones de otros países más avanzados que el nuestro, con agencias internacionales que tienen una visión más universal de lo que es el derecho a la expresión, libre expresión del pensamiento, de las ideas, y produjo este anteproyecto de ley que el presidente convirtió en proyecto al enviarlo al Poder Ejecutivo. La preocupación principal era precisamente la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Contrario a lo que se ha dicho, que coarta, lo protege. Y la parte que se ha criticado, porque no somos nosotros los periodistas quienes hemos criticado este proyecto. Correcto. Quizá ha habido algunas críticas porque hay quienes sustentan que debe de tener más dientes, es decir, que debe castigar los delitos de prensa, los delitos en la comunicación. Ese es un sentir que yo respeto, aunque la tendencia moderna, como tú bien sabes, es a despenalizar. Correcto. Despenalizar. Pero esa es una posición que yo respeto. Pero no hemos sido los periodistas los que hemos atacado esta ley. En modo alguno. Y cualquiera dice,
cuando uno lee los comentarios de la gente dice, pero ¿cómo es posible que los periodistas estén defendiendo esta ley, que es una ley mordaza? Y yo digo, es que si a usted le llama la atención, piénselo bien. Es que ahí está la respuesta. Si los periodistas lo estamos defendiendo es porque no es una ley mordaza. Y lo que ocurre también, Catherine, es que estos que se han situado del otro lado, que no es el periodismo en la crítica y que la han bautizado como la ley mordaza, probablemente la mayoría no se ha leído la ley, ni mucho menos, y adoptaron un mote y se lo pusieron una etiqueta a esto para desvirtuar el verdadero sentido y para crear alarma en la sociedad, una alarma que no tiene razón de ser. En lo que tiene que ver con las plataformas digitales, antes que coartar, las protege de estos monstruos que son unas multinacionales a las que trata de ponérsele freno en otros países más desarrollados que el nuestro, y es el caso de la Unión Europea, que tiene una legislación bastante protectora de la sociedad frente a estas multinacionales, a estos monstruos. Tenemos el ejemplo reciente del Listín Diario. Ese es el mejor ejemplo, el mejor argumento a favor de la ley. El Listín Diario lo despojaron de su hogar, donde tenía sus archivos, en el que manejaba sus informaciones, por una presión, porque le pedían un absurdo. Que eliminar un hecho noticioso. Exacto, eliminar un hecho noticioso. Los hechos noticiosos no permanecen estáticos, ¿no? Sino que varían, pero el periódico, el medio de comunicación, simplemente es un recipiente de esas variaciones. Correcto. Tú vas a la raíz, hay primero una acusación, tal vez hay una absolución después, pero tú no puedes borrar la acusación. Eso es como ir a una biblioteca y borrar un capítulo de la historia. De la historia, exactamente, y decir, no, la parte reciente es la que importa. Vamos a quemar este libro porque es que después se resolvió. Exactamente, eso es. Y la ley precisamente trata de proteger para que no ocurran esos abusos, esas imposiciones. Ahora bien, en la sociedad también deben existir mecanismos de protección. Las leyes no son absolutas, las leyes tienen limitaciones. Como bien se dice, el derecho propio termina donde comienza el del otro. Entonces, tú no tienes derecho a decir lo que te dé la gana. Si eso que te da la gana infringe el derecho del otro, entonces ahí es donde están los malos entendidos aquí en la República Dominicana. En las redes, en algunos medios de comunicación, se difama, se ataca la honra de personas, se dicen mentiras, se hacen acusaciones y además, con ese proceder, se crea la base para el chantaje. Ya hemos visto acusaciones de chantaje que han surgido en la semana que terminó. Sí. Pues esos son los peligros a que está expuesta la sociedad y necesita cierta protección. No es censura, porque la censura está prohibida por la Constitución Dominicana. No es censura, pero sí lo que se dice, si mal se dice, debe tener consecuencias. Don Aníbal, para los que se oponen a la ley, que yo entiendo que también se saca un plato aparte con los temas de difamación, etcétera, porque bueno, en el Código Penal nuestro está establecido la persecución para, por ejemplo, ese tipo de delitos, pero la gente sabe que se puede pasar 5 años en un tribunal sin tener absolutamente ningún resultado, y eso también pone el ojo en nuestro propio sistema judicial. ¿Por qué es que no prosperan estos casos? ¿Por qué resultan tan difíciles para las víctimas, etcétera? Pero hay una responsabilidad también, don Aníbal, de plataformas y sobre todo de medios de comunicación que se alimentan de personas que vienen del ámbito o del ecosistema digital y que, como digo yo, podrían de una manera u otra tenerse en la conversación de los dueños de estos medios y decir, bueno, pero es que estas no son las personas que podrían o con las que yo creo que yo debería tener una relación de trabajo. Porque a fin de cuentas, este es un país en donde entramos todos y es lo que yo digo, ¿hacia dónde vamos? O sea, me refiero a personas que vienen de medios digitales pero que después pasan a plataformas tradicionales, por llamarlo de alguna manera, y que no son tantos en este país, porque uno podría decir, bueno, ¿cuántas personas tienen un Twitter? ¿Cuántas personas pueden hacer un YouTube? Pero ¿cuántos medios formales hay en República Dominicana? Eso es un grupo no demasiado grande. Y ahí se puede tener una conversación distinta, pero parece que no se tiene, ¿no? Al contrario, es como que si me van a generar ruido, pues los quiero conmigo. Sí, yo creo que esta es una etapa, ¿no?, en la sociedad dominicana y en el mundo, donde el ruido vende en el sentido de que
crea audiencia, de que crea lealtades y seguimiento, y eso pues genera algunas ventajas económicas, indiscutiblemente. Pero yo sí te puedo asegurar que los que llaman los medios tradicionales, que es donde nosotros nos desenvolvemos, actuamos muy apegados a la ley, muy apegados a los que son los valores de la sociedad. Y en vez de difamar, nosotros resaltamos al que sirve a la sociedad, al que se destaca en la sociedad con honestidad, con seriedad, con un compromiso social, un compromiso de convivencia. Nosotros lo destacamos. No ocurre lo mismo en esas otras vías de comunicación, lo que yo llamo las centinas digitales. Hay una gran diferencia, una gran diferencia. Lo que se trata es de que aquellas áreas se acerquen un poquito más a lo que nosotros somos, por lo que nosotros propugnamos en la sociedad dominicana. Y ocurre en todo el mundo. Claro, es imposible tener un diálogo porque estamos en dos niveles diferentes. La aproximación no puede ser hacia abajo, la aproximación tiene que ser hacia arriba. Nosotros creemos en lo que hacemos, tratamos de hacerlo bien, tratamos de trabajar alimentados por valores, por creencias éticas, y así hemos hecho periodismo y así seguimos haciéndolo. Yo creo que al final de cuentas se entiende y la gente establece una diferencia. Aunque escucha a aquella gente lo que dice, se alarma, pero yo creo que al final vienen hacia donde nosotros porque nos entienden que somos los que tratamos de hacer un aporte real. Estoy de acuerdo con usted, pero en parte quiero que me ayude a reflexionar sobre cómo la desinformación y la posverdad terminan por alterar las realidades. Yo he visto con particular preocupación lo que ocurre, por ejemplo, con el tema migratorio, tanto en República Dominicana como en Haití, porque hay distorsión informativa de ambos lados de la frontera, y eso está generando algo que yo quizás no había visto nunca, y es comentarios realmente altisonantes, al menos en el ámbito digital, que yo creo que no se corresponden con lo que uno sale y ve a la calle, que es un país de gente fraterna, de gente amistosa, de gente que quiere sacar adelante su nación, que tiene una identidad, ¿verdad? Pero que quiere defender su país, pero que no está expresando ese disgusto grosero y amargo con los vecinos. Y creo que también de aquel lado pasa algo similar. Lo vemos ahora cuando volvamos. Regresamos con más Siendo Honestos hoy con Aníbal de Castro, conversando con él sobre las preocupaciones que nos generan, o que me generan, debo decirlo así, la distorsión de lo que somos en virtud del ruido digital, que como bien usted señala, es lo que más se ve, porque yo creo que la gente quizás más cautelosa se abstrae de escribir, de participar en la conversación digital, entendiendo que eso es un terreno innecesario, cruel. Gente que yo, por ejemplo, conozco que dice, yo me salí de Twitter porque es demasiado tóxico. Y eso termina por cambiar nuestra percepción del mundo en el que vivimos. Y yo le preguntaba específicamente sobre el caso entre Haití y República Dominicana por el tema migratorio. Cómo esta dinámica digital puede estar cambiando percepciones, porque claro, la gente quiere orden, pero yo no veo a la gente diciendo que hay que salir a buscar a nadie de manera violenta. No, yo lo que creo es que aquí la gente quiere es un poco de orden. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo, que es una minoría la que patrocina esa violencia y la que hace uso de ese lenguaje descarnado, de ese lenguaje hiriente, de ese lenguaje que trata de subvertir las mentes y la disposición del dominicano. El dominicano es todo lo contrario. Yo creo que el dominicano es una persona amistosa, es alguien que trata de vivir pacíficamente en comunidad, que sonríe, que acoge al emigrante, sí, que le proporciona ayuda, que trata de orientarlo. Y es una de las razones por las cuales la República Dominicana ha tenido tanto éxito en el turismo. Y es son las cualidades del dominicano las que resaltan los visitantes en las encuestas que se les hace
cuando salen del país, y es la razón también de que muchos vuelven otra vez a la República Dominicana porque la entienden un país amable, un país acogedor. Claro, hay ese discurso de odio que circula por las centinas digitales que promueve otro tipo de dominicano. Pero ojo, Catherine, puede que muchas personas lo escuchen, pero no necesariamente muchas personas sean convencidas por ese discurso de odio y por esa agresividad verbal. Porque si se le escuchara, nosotros estaríamos en las calles persiguiendo, en la calle destruyendo y causando daños que a la larga serían irreparables. Es un discurso que está ahí, que es un peligro, ciertamente, pero yo confío en que no logrará subvertir, cambiar la esencia del dominicano, que está nutrida de esos valores a los cuales yo hacía referencia hace un momento. Esta semana empieza el diálogo en el CES y se supone que irán los expresidentes a la ceremonia inaugural, por decirlo de alguna manera, porque después tendrá que continuar el debate sobre cuál va a ser el futuro migratorio de la República Dominicana. ¿Cómo ve usted ese escenario? ¿Usted cree que eso va a tener futuro? Te lo voy a poner en lo que parecería una paradoja. Yo quisiera no creer en mi descreimiento. El diálogo siempre es bienvenido, pero el diálogo no solamente es productivo. Cuando se tratan de buscar soluciones pensando solamente en el momento, a muy corto plazo, no son soluciones, son simplemente una curita en una herida que está sangrando. Creo que nosotros debemos de mirar la situación de la migración en la República Dominicana con ojos diferentes. Entenderla como un problema complejo, donde hay ventajas y desventajas, partiendo de un principio, de principios que son universales, son los derechos humanos. Ese es el punto de partida de donde debería originarse el diálogo, la conversación pública en la República Dominicana sobre el tema de la migración. Ciertamente nosotros tenemos leyes que hay que cumplir, que hay que respetar, pero también hay necesidades que la sociedad ha creado y que el Estado ha vuelto la vista hacia otro lado, o sea, que ha contribuido a que se genere. La mano de obra haitiana está en la República Dominicana imbricada en el sistema productivo nacional. Es una mano de obra no documentada. Yo creo que es una responsabilidad del Estado buscar algún tipo de reglamentación. También es responsabilidad del Estado hacer cumplir sus leyes de migración. Es un equilibrio entre la necesidad y los principios. Es un equilibrio difícil, pero hay que lograrlo. Como no se resolverá, es con ese lenguaje violento, claro, ¿no? Con esa siembra de odio. De esa manera no lo vamos a resolver. ¿Por qué? Este tipo de comentarios suyos, y perdón que yo lo interrumpa, no suyos, hasta trabajos que han hecho en el periódico, han generado críticas de un grupo de la sociedad que se viste de negro, que yo no tengo ni que mencionarle su nombre. A usted no le importa. Eso me tiene sin cuidado. Además, yo creo en la disidencia, yo creo en el derecho, cada quien tiene a expresar sus ideas. Yo no estoy de acuerdo. Ahora, deben de expresar sus ideas con respeto, yo quiero respetar las de ellos y espero que ellos respeten las mías. Eso es todo. Esa es la vida en una sociedad democrática. Esa es la vida de la democracia, ¿no? Claro. Ahora bien, nosotros creo que, como decía, debemos de buscar soluciones que sean reales y que sean duraderas. Ahora bien, hay algo, no se ha inventado todavía una sierra que separe geografías. Entonces, nosotros no podemos dividir la isla en dos, podemos establecer una frontera, que es una valla, en el caso de República Dominicana y Haití, muy porosa y que no separa la migración irregular. ¿Qué le falta a usted por escribir? Así diciendo cosas. Sí. Hay quienes dicen que yo debo escribir mis memorias, dar un vistazo al pasado y dejarlo. Yo pude haber hecho este programa totalmente diferente. Yo pude haber agarrado a don Aníbal y le hubiese preguntado de todo. Su primera relación con
Joaquín Balaguer, por ejemplo, ese primer presidente con el que usted trabajó en ejercicio, ¿fue el primer presidente con usted en ejercicio? Entiendo que sí. Sí, Balaguer era el presidente, eran tiempos difíciles del periodismo, después de los 12 años muy difíciles, después cuando Balaguer regresó era otro... Usted le dijo que no a Balaguer varias veces, ¿no? Sí, me ofreció la embajada en el Reino Unido un par de veces y yo no estaba interesado en ese momento, yo estaba en otras, tenía otros propósitos profesionales, pero me halagó la oferta sin lugar a dudas. Y parece que Leonel Fernández sabía de aquello y dijo, déjeme yo ponerlo en práctica. No, lo que ocurre es que cuando Leonel Fernández me lo ofreció, yo había tomado unas vacaciones en el periodismo y hubo esa coincidencia. ¿Y cuando el presidente Abinader le dijo, vamos a la OMT? Bueno, no hubo ninguna objeción y yo he trabajado con 3 presidentes. Sí. Presidente Fernández, presidente Medina y el presidente Abinader. Los 3 respetaron mi trabajo, entendieron que yo estaba haciendo una contribución y de los 3 me siento altamente agradecido. Bueno, ya yo no le puedo preguntar si Danilo o Abinader van a ser presidentes, pero bueno, Leonel está en la carrera, no lo voy a meter usted en esa líder. No, Abinader es presidente. Sí, pero que no va a volver a ser, se supone, no. ya está en la Constitución, no puede cambiar, a Leonel va a ser candidato. Usted, este escenario en el 2028, tanto candidato, eso es habitual, ¿no? Oh. Ese es el juego de la democracia. Sí. Es el juego de la democracia. Pero es como Y a propósito de que Abinader no será candidato, yo creo que ese es un gran logro aporte, para ¿no? el país, ha sido un gran aporte. Y aunque en estos días hay quienes dicen, si el presidente fuese candidato, podría ser candidato, estuviese más, manejara con mayor facilidad la cosa pública. Yo creo que no, yo creo que se ha dado un buen paso, un paso que fortalece la institucionalidad en la República Dominicana. Vivimos en tiempos en donde incluso el índice de Chapultepec para la República Dominicana, ese es el índice que mide el tema de libertad de expresión, habla bien de lo que se está haciendo en el país, pero no siempre ha sido así. Y lo sabemos, yo le he mencionado el caso de Joaquín Balaguer, usted me habló del caso de Orlando Martínez, que además entiendo también tenía un vínculo cercano y personal con doña Aide. Hablé con ella en algún momento sobre ese particular, doña Aide Curé de Rainieri. ¿Cuál ha sido el momento en el que usted ha sentido que su integridad física ha estado en mayor riesgo en virtud de la profesión que ejercemos? ¿Usted recuerda vividamente algún momento en el que ustedes hayan tenido que hacer alguna travesura para curarse? Sí, yo creo que el momento más difícil fue cuando en última hora nosotros publicamos una entrevista con uno de los guerrilleros que había venido con Camaño al país y hicimos la publicación, se hizo en última hora, salió temprano ese día y todos habíamos acordado que nos íbamos a esconder porque temíamos que se iba a desatar una persecución. Estaba Juan Bolívar Díaz, Virgilio Alcántara era el director, estaba Guariones Rosa y estaba Gregorio García Castro, que era el jefe de redacción. Pero solamente 3 personas sabíamos de la entrevista. Juan Bolívar, que fue el que la hizo, el director Virgilio Alcántara y yo. El jefe de redacción, Gregorio García Castro, quien después fue asesinado, no estaba enterado. Él se sorprendió cuando llegó el material, cuando Juan Bolívar hizo la entrevista y después la puso en blanco y negro. Él se sorprendió. Pero dijo lo siguiente, así mismo dijo él, esto me lo van a pegar a mí, esto van a decir que fui yo. Y así fue, algunas personas dijeron que él era el responsable, pero no era el responsable. La idea vino con Juan Bolívar, tenía su contacto y vino con él. La planteó al director, me involucraron a mí, que era otro redactor en ese entonces, y llegamos al consenso de que sí, de que debía hacerse. Juan Bolívar tomó las precauciones del lugar, la hizo, y nosotros, Virgilio y yo, fue en la tarde, estamos esperando en la redacción que Juan Bolívar llegara, regresara. Estábamos muy preocupados, es la verdad, preocupados por la integridad de Juan Bolívar. Y además, yo estaba muy admirado de la valentía, ¿no?, de este periodista y buen amigo mío. Y cuando llegó, respiramos aliviados. Él nos contó una serie de cosas. Y sí acordamos que íbamos a decir que el guerrillero había venido a la redacción. No fue así.
Juan Molina fue donde guerrillero y la entrevista se hizo en un vehículo dando vueltas por la ciudad. ¿Les pesa la muerte de ese compañero? Mucho, mucho, mucho. Todavía pues es algo que recordamos con dolor, tanto la de Goyito García Castro como Orlando Martínez. Porque con Gregorio García Castro yo trabajaba, de Orlando Martínez éramos amigos muy cercanos que compartíamos con frecuencia, ambos excelentes periodistas, y yo creo que de ambos teníamos mucho y tuvimos mucho que aprender. Y qué bueno que usted haya venido hoy y que de una manera u otra el programa culmine con esa reflexión. En momentos en los que la gente cuestiona con derecho a cuestionar, porque la gente tiene derecho a cuestionar lo que se hace, ¿no? Y con algo tan preciado como la libertad de expresión, la libertad de prensa, que en este país ha costado sangre. Por eso a veces hay que mirar hacia atrás para entender el presente. Nosotros tenemos estas libertades hoy en día, nos manejamos con esa amplitud para decir lo que pensamos, incluso para insultar, pero hay quienes pagaron con su sangre, con su vida, para que hoy tuviésemos estas libertades tan amplias como las que tenemos. Don Aníbal, ha sido un placer tenerlo en Siendo Honestos. El placer ha sido mío. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias. Gracias. Cuídese mucho. Gracias. Y antes de terminar, quiero invitarles a que vengan el próximo domingo acá a CDN, a donde nos transmitimos siempre, y también en nuestro canal de YouTube. Digo antes de terminar porque el artículo de don Aníbal es antes de comenzar. Aunque hay algunos que dicen que es ADC, Aníbal de Castro. Las dos cosas. Las dos cosas. Chao, chao. Bye, bye. Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. Este programa en la plataforma de YouTube llega a ustedes gracias también al equipo de Miravisión, que son los que ponen el canal como debe ser. Si usted quiere que su canal de YouTube llegue a otro nivel, llame a Ricardo Miranda y a su gente, que ellos le van a dar esos tips que uno definitivamente no conoce y que hacen que la plataforma se nutra de gente linda como tú que nos estás viendo por aquí.